Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santo y Misericordioso, gracias por salvar a nuestro espíritu que vivíamos en medio de delitos y pecados, y nos tuviste por tus hijos santos. Nos falta mucho y somos muy débiles, por eso muchas veces nos caímos y fracasamos, pero siempre con tu amor inmutable, tú nos sujetas y a la iglesia que es el cuerpo del Señor nos provee la palabra de la verdad y nos haces participar en tu evangelio. También nos bendices para que podamos vivir para tu gloria, por eso te damos gracias. Gracias por bendecirnos que hoy estamos aquí reunidos los hermanos preciosos que recibieron la salvación por tu sangre preciosa, para meditar juntos tu palabra y tener comunión santa. En esta hora abre el corazón de cada persona y ayuda para que podamos entender la palabra de la verdad. Ayuda para que la palabra de Dios se pueda inscribir profundamente en nuestro espíritu y nuestro corazón. Ayuda para que la palabra sea nuestro alimento espiritual. Haznos entender cuál es la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios. Y ayúdanos para que podamos guardar nuestros pasos en la palabra. También ayúdanos para que podamos tener cambio en nuestra vida. Entre nosotros hay hermanos enfermos y hermanos que tienen dificultades. Tú que conoces toda la situación, cuídalos y guíalos para que siempre puedan mirarte a ti a pesar de las dificultades. Así para que ninguno de nosotros se pierda. Guía y ayuda en todos los lugares del mundo donde se predica el Evangelio, para que tu palabra crezca y prevalezca poderosamente y sea predicada. Ahora la quinta conferencia está en progreso. Hasta la cuarta ha sido la conferencia de gracia y segura, que han recibido la salvación muchas almas. Así en otras conferencias también, con tus manos santas, ayuda para que podamos culminar bien la conferencia con gracia y seguridad, dándole gloria al Señor, así para darte solamente a ti el cántico perfectamente. En esta hora, todo el principio y el fin te dejamos. En el nombre del Señor Jesús, quien nos salvó, hemos orado. Amén.
Gracias, coro, por su alabanza. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 21 hasta 5, versículo 1. Voy a leer. 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hasta aquí. Han hecho buen trabajo en servir en la 4ª conferencia de verano y en la predicación. Quizás hoy alguien no haya podido venir porque estaba muy cansado. Los hermanos que vinieron aquí también estaban muy cansados, pero venciendo el cansancio como puedo faltar. Así creo que vinieron. Pienso que Dios reconoce su corazón y le llenará de lo precioso. Mi rostro está rojo. Este rojo no se quita. Regresé de África, luego estaba en el campamento de la conferencia. Quizá por el cansancio o por la luz solar. Sigo rojo. Ahora, en este momento, la 5ª conferencia de verano está en progreso. Oremos juntos para que hasta la 7ª conferencia muchas personas puedan recibir la salvación y que todo sea seguro. También si tienen ocasión de predicar, para que puedan predicar. En Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por eso en esta hora voy a dar el sermón con el título La iglesia, la cual es madre de todos nosotros. En la Biblia, el hombre que no pudo ser salvo, su posición es esclavo espiritualmente. Es el esclavo bajo el pecado y el esclavo de la ley bajo la ley. También es esclavo de Satanás bajo la potestad de Satanás. El esclavo no tiene derecho a heredar la herencia de su señor. Cuando recibe la salvación, se libera de la esclavitud y se hace libre. Del pecado y de la ley se libera. Y es libre bajo la gracia. Y se libera de la potestad de Satanás. Y es libre bajo Jesucristo. Es decir,
Cuando recibe la salvación, se hace hijo. Cuando es hijo, es libre. Luego el libre tiene derecho a heredar la herencia del Padre. Por eso, el salvo es libre. También indicando al grupo de los salvos, se dice la iglesia. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así, reduciendo este versículo, podríamos expresar la iglesia, la cual la madre nuestra. Por esta razón, saqué el título. La razón por la que comparó la iglesia con la madre es para enfatizar la importancia de la iglesia y su papel. Así, hoy voy a hablar un poco sobre la diferencia entre la ley y la gracia, la diferencia entre el esclavo bajo la ley y el libre bajo la gracia. También acerca de la iglesia voy a decir un poco. Me imagino que muchos hermanos habrían recibido la salvación por medio de esta conferencia. Al ver la diferencia entre la ley y la gracia, podrían aclarar más el problema de su salvación. También, después de ser salvo, la vida cristiana es importante. Hay vida en el hogar, vida en el trabajo y vida en la iglesia. Hay que hacerla bien equilibrado. Y entre ellos, lo primordial que debemos pensar es la iglesia. Después de ser salvo, ¿dónde tengo que morar o cómo tengo que vivir dependiendo de esto? La vida cristiana puede variar bastantemente. Por eso, si hoy escuchan bien la palabra, podría aclarar el problema de la salvación. Y dónde tiene que morar y cómo debe andar. Así, cuál es la voluntad de Dios, podrá conocerlo claramente. Si vemos un rato el contenido de Gálatas, este apóstol Pablo es quien escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Y es la carta que envió a varias iglesias de la zona de Galacia. ¿Dónde es la Galacia? Iconio, Listra, Derbe, donde Pablo hizo la primera misión en Hechos 14. Esa zona es Galacia. Y ahí Pablo ha padecido bastante por los legalistas. Por eso hasta en Listra el apóstol Pablo fue apedreado hasta como muerto. Así sufrió gran dificultad. En Gálatas salen las palabras que por creer en la gracia recibe la salvación y cuál es la vida que vive según la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Son dos cosas: recibir la salvación por gracia y luego vivir con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Especialmente, en toda la Biblia salen dos pactos. Y entre dos, uno es la ley y otro es la gracia. Este contenido contrasta la ley con la gracia y argumenta bien desde varios ángulos que una persona no puede ser salva por las obras de la ley, sino solo creyendo en la gracia. En particular, el libro de Gálatas dice que se enseña que uno es salvo por las obras de la ley, o que uno para ser salvo debe cumplir la ley como condición para la salvación. Es el otro evangelio, y eso es para idolatrar el evangelio de Cristo. Así reprende. Y en Gálatas 1, proclamando: mas si os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos pronunciado, sea anatema. Por eso si vemos Gálatas 1, 7 al 8, proclama: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Así, solamente recibe la salvación creyendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero se enfatiza que puede recibir la salvación por las obras de la ley o sobre la fe, tiene que agregar las obras por condición. Todos estos son otro evangelio. Por eso, si hay alguien que tenga duda o confusión sobre esta obra y fe, sería bueno que lea Gálatas capítulo 1 al 6 con oración. Especialmente entre los hermanos que han tenido la vida en la iglesia por mucho tiempo, en su corazón está puesto que por las obras pueden ir al cielo. Si han recibido la salvación mientras ha sido así, les recomiendo que lea Gálatas atentamente. Así considero que su problema de la salvación se va a arreglar claramente. En el texto también, en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 26, en el versículo 26, la ley y la gracia, el esclavo bajo la ley y el libre así en contraste habla. Especialmente por la parábola de 2 mujeres, 2 hijos y 2 Jerusalén. Habla y confirma que el hombre bajo la ley es esclavo y el hombre bajo la gracia es el libre. Si vemos bien el versículo 21, los que queréis estar bajo la ley. Para los que se persisten bajo la ley, les dio esta palabra, el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, 2 esposas de Abraham, Sara y Agar, y 2 hijos, Isaac e Ismael, que nacieron por medio de Sara y Agar. La Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba, 2 Jerusalén. Por eso es alegoría. El antepasado de Israel es Abraham. Abraham tenía 2 mujeres, una era Sara, la libre, y la otra era Agar, la sierva egipcia de Sara. De 2 mujeres nacieron Isaac e Ismael. Por eso si vemos el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Dios prometió dar el hijo a Abraham. Si vemos Génesis capítulo 16, Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegó a la tierra de Canaán. Y ya pasaron casi 10 años en la tierra de Canaán. Y dijo que va a dar el hijo. Y Dios hasta ese entonces no lo ha dado. Por eso, Sara, la esposa de Abraham, no pudo esperar. Sino le dio a su sierva egipcia Agar a Abraham para que nazca el hijo. Y este hijo es Ismael. Con este sentido, Ismael nació por el pensamiento humano y la manera humana. Por eso dijo que nació según la carne. No era según la promesa de Dios. Por su pensamiento, por su manera, dio a luz a Ismael. Pero como era hijo de la sierva, en sí ha dado a luz un siervo. Luego otra vez, en Génesis capítulo 17, Dios, por promesa que le dará un hijo a Sara, le cambió el nombre de Sarai a Sara.
Antes el nombre de esposa de Abraham era Sarai, pero lo cambió a Sara. El significado de Sarai es una madre y el significado de Sara es la madre de todas las naciones. ¿Y qué significaría el nombre de Agar? ¿No han pensado? Yo tampoco pensaba hasta que preparé este sermón. El nombre de Agar es huir, escapar. Y el nombre de Sara es madre de las naciones. El nombre de Abraham era Abraham, pero lo cambió a Abraham. Abraham significa el antepasado y Abraham significa el antepasado de las naciones. A la madre le cambió su nombre a la madre de las naciones. Así, cambiar el nombre tiene un significado importante. Abraham carnalmente era antepasado del pueblo de Israel, pero Abraham fue justificado por la fe. O sea, es el representante de los salvos por la fe. Por eso en la historia es el representante de todos los hombres que recibieron la salvación por la fe. Por eso el salvo es llamado el descendiente espiritual de Abraham. Asimismo, Sara también es representante de la promesa de la gracia. El que está bajo la gracia es el siervo hasta el fin. Perdón, aunque yo me equivoco, tienen que entender bien. El que está bajo la promesa de la ley es el siervo hasta el fin. Pero el hombre que entra en la promesa de la gracia ya es hijo y libre. Así, por la representante de todos los libres, cambió su nombre Madre de las Naciones. Aunque Abraham tenía 100 años, Sara 90, así ya la costumbre de mujeres se había cortado, no podía dar a luz, pero según la promesa que dará el hijo, le hizo concebir con su poder y le dio el hijo cumpliendo su promesa. Así Isaac nació según la promesa de Dios, por eso dijo, por la promesa. En Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Aquí dos pactos son uno de la ley y otro de la gracia. Primero, pensemos sobre la ley y que el hombre que está bajo la ley es el esclavo del pecado. Es esclavo hasta el fin. La sierva de Sara, Agar, dio a luz Ismael, el hijo de la sierva. Esto compara al que está bajo el pacto de la ley y en la esclavitud del pecado. Dos mujeres son dos pactos. Si pensamos un poco sobre la ley, en realidad, la ley indica el carácter santo de Dios. Y este carácter, cuando trata a los hombres o cosas, se manifiesta santo y bueno. Por eso la ley indica el criterio y el carácter santo de Dios. En Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que la ley y el mandamiento muestran a Dios santo, justo y bueno. El propósito de dar la ley es para que el hombre entienda su pecado ante Dios santo y que por su pecado tiene que recibir el juicio e ir al infierno. Así, para que se arrepienta. El propósito de la ley es para el arrepentimiento. En Romanos 3:19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley indica el carácter santo de Dios
y su criterio. Por eso, ante Dios, oh, yo tengo pecado. Dios es muy santo, justo y bueno. Y yo tengo carácter corrompido. Y soy pecador, que tengo que ser destruido bajo el pecado. Por medio de la ley, quiere enseñar que hay gran diferencia entre Dios y los hombres, y la distancia es muy amplia. Por eso, para que toda boca se cierre, ¿qué boca? ¿Qué boca diga, yo no tengo pecado, ¿por qué voy al infierno? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así enseña correctamente que tiene pecado y tiene que ser juzgado por Dios, para que el que se desvía de Dios pueda volver y arrepentirse. Claro, si cumple 100% la ley, ese hombre no tiene pecado. Y si puede guardar 100% la ley, es verdad que ese hombre vaya al cielo. Sin embargo, el problema es que el hombre nació con el carácter corrompido en Adán. Por eso no tiene poder para poder guardar toda la ley. La ley es perfecta y el hombre es el problema. La ley es santa y el hombre no tiene poder para poder guardar esa ley santa. Por ejemplo, alguien dijo en el río Han, voy a enseñar la manera para que uno pueda cruzar solo el río sin usar ninguna herramienta ni apoyo de alguien. Así él reunió a los hombres. Muchos con curiosidad se reunieron. Pero este hombre dice, oigan, antes que caiga el agua, el pie izquierdo tiene que pisar con el pie derecho. Y antes que se hunda el pie derecho, tiene que pisar con el izquierdo. Entonces, cualquiera puede cruzar 1 kilómetro, casi 1000 metros, en este río Han. Dijo así. Hermanos, ¿su palabra tiene algún error? La palabra no tiene problema. La palabra es correcta, pero el problema es que el hombre no tiene poder para hacer eso. De este modo, si guarda toda la ley 100%, es evidente que va al reino de los cielos, pero el problema es que el hombre no tiene poder para poder guardarla. No es el problema de la ley, sino del hombre. Por eso en Levíticos 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Haciendo vivirá, dijo. Claro, si guarda la ley, vive. Si hace 100% va al cielo, pero el hombre no tiene poder. Por eso, es palabra que diga, si cumple 100% puede ir al cielo, no nos sirve, ¿entiende? Si ha recibido la salvación, todo entendería. El problema es que el hombre tiene pecado. Por eso, en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Para que sea justo, tiene que hacer solo el bien y no pecar. Pero no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ajá, no hay nadie. Y en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno. En 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:9, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos los hombres que están en Adán, 100% están bajo el pecado. Estar bajo el pecado significa que es el esclavo del pecado. Así que todos los hombres en Adán desde el nacimiento nacieron con el carácter corrompido.
y pecan mientras viven. Así están bajo el pecado. Por eso, para hacer entender ese pecado, nos dio la ley. Antes de dar la ley, ya existía el pecado. Sin embargo, la razón por la que se dio la ley fue para dejar claro que aunque hay pecado, las personas tienen una actitud de no reconocer el pecado como pecado, para que entienda su pecado y que tiene que recibir la condenación de Dios y su juicio dio la ley. Así, todos los hombres que están en Adán están bajo el pecado, a la vez bajo la ley. El hombre bajo el pecado, bajo la ley, es el esclavo del pecado y de la ley. Como la sierva Agar dio a luz un hijo, siervo Ismael, el hombre que quiere salir ante Dios y ser salvo guardando la ley, al final va a ser siervo. Jamás podría salir de ahí hasta el fin, o sea, jamás podrá ser hijo ni libre. Y en Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Hermanos, el monte Sinaí era el lugar donde Moisés recibió la ley. Por eso, Agar es alegoría del pacto de la ley. Corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Quiere decir que el que está bajo la ley al final es esclavo. En esa época, cuando se estaba escribiendo Gálatas capítulo 4, Jerusalén estaba llena de legalistas. También había muchos que opinaban que por la condición de la salvación tenían que guardar la ley. Por eso si vemos Hechos 15:1, la iglesia de Antioquía fue el comienzo y la base del evangelio entre los gentiles. Y Pablo continuó realizando varios viajes misioneros centrados en la iglesia de Antioquía. En Antioquía, de Jerusalén, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, hubo conflicto entre los hombres que dijeron que solamente por la fe en la gracia pueden recibir la salvación, los libres, y los que enfatizaban el cumplimiento de la ley por la condición de la salvación, que haciendo las obras podrán ser salvos. Ocurrió gran discusión en la iglesia. Entonces la iglesia de Antioquía no pudo resolver sí misma, eligiendo a Pablo, a Bernabé y a algunos de Antioquía, los envió a Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Por favor, decidan este asunto en Jerusalén. Así, estando reunidos en Jerusalén, consultaron este problema. Cuando estaban reunidos para consultar también, en 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así opinaron. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído. No podríamos decir que en realidad hayan creído y recibido la salvación seguro, sino que en medio de la fe no estaban seguros. Por eso opinaban que era necesario guardar la ley de Moisés y ser circuncidado. Pero al final, ¿cómo fue la conclusión del Concilio de Jerusalén? Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que 4 cosas necesarias. Se dio buena conclusión. Si vemos Hechos 21:20, el apóstol Pablo, después del tercer viaje de la misión, cuando subió a Jerusalén, ahí el apóstol le dijo al apóstol Pablo: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Qué hacemos? Pablo estaba testificando que no se salva por la ley, sino solamente por la fe en Cristo Jesús.
por la gracia. Entonces era evidente que se iban a oponer a Pablo. ¿Qué haría? En realidad Pablo fue perseguido por los legalistas y fue encarcelado en Jerusalén. Entonces aquí, todos son celosos por la ley. Cuando eran así, ¿eran salvos o no? El problema era que no. Eran esclavos bajo la ley. Quisieron estar bajo la ley. Cosas como estas sucedieron en la iglesia primitiva, porque era una época de transición. Y cuando juzgaron a Esteban y lo apedrearon, ¿con qué título de pecado lo mataron? Eran dos. Habló de derribar el templo y otro era que hablaba contra la ley, que se opuso a la ley. Así lo mataron. Vamos a buscar juntos Romanos capítulo 9. Romanos 9, 30 al 32. De 30 a 32 leamos juntos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos aprendían desde la niñez el Antiguo Testamento, conocieron la ley y querían acercarse a Dios y ser salvos por las obras de la ley. Hasta el fin se persistieron. Los gentiles conocieron que no podían guardar la ley y simplemente aceptaron el Evangelio, lo cual el Señor cumplió perdonando nuestros pecados en la cruz. Así por la gracia que solamente por la fe podían recibir la salvación. Pero los judíos no lo aceptaban. Hasta el fin querían guardar la ley. Así persistieron. ¿Cómo fue el resultado? Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cuánto se esforzaba para vivir según la ley? Pero al final no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Por la fe, por la gracia reciben la salvación, pero confiaron en las obras, en su justicia. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hermanos, si el hombre choca con la piedra, ¿qué se rompe? ¿La piedra o el hombre? El que pregunta es necio, ¿no? Si el hombre choca con Jesucristo, ¿quién se quiebra? Jesucristo es Dios quien se hizo hombre. El hombre no puede ganar a Dios. Dios hizo solamente un camino por la fe y no por las obras. Tiene que aceptar a Jesucristo. No debe chocarse con Jesucristo. Al final será destruido. Así que si Abraham dio a luz a Ismael por medio de la sierva Agar, por medio de la sierva dio a luz el siervo, hasta el fin es siervo. Asimismo, si el hombre por las obras de la ley quiere acercarse a Dios y ser salvo, no se soluciona el problema, sino que hasta el fin es el esclavo. En Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Según la promesa de Dios, dio a luz a Isaac. Esto es alegoría del libre que recibió la salvación por creer en el pacto de la gracia que está en Jesucristo. Jesús está arriba. Y Jesús es de arriba. También Jesús es quien vino de arriba hacia abajo. La Jerusalén de arriba. Aquí, de arriba tenemos que enfocar. Nosotros y Jesús somos diferentes.
Jesús es quien está arriba, es de arriba. Veamos San Juan 3. Versículo 31. 31, 32, leamos junto. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquí, el que de arriba viene es sobre todos. Luego, el que viene del cielo es sobre todos. Aquí enfatiza de arriba. Jesús está arriba y es de arriba. Jesús vino de arriba hacia abajo. ¿Qué tal nosotros? Somos desde el principio de la tierra. Nacimos en la tierra. Somos de abajo. Por eso Jesús es de arriba y está arriba. Puede explicar detalladamente cómo es Dios. El Espíritu Santo también es Dios, es de arriba. Por eso, si es guiado por el Espíritu Santo, puede conocer correctamente cómo es Dios. Y Jesús es de arriba, por eso puede explicar concretamente el plan de Dios. Habla detalladamente sobre el espíritu del hombre y el camino de recibir la vida eterna. Pero los hombres no aceptaron el testimonio de Jesús, quien vino de arriba. Así que si persiste en la ley, va a perecer. También veamos San Juan 8, 23. Leamos junto. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí también Jesús dio énfasis que yo soy de arriba. No soy de este mundo. Jesús no es de abajo, es de arriba y vino de arriba. Y vosotros, dijo a los judíos, todos los hombres en Adán son iguales. Vosotros sois de abajo. Vosotros sois de este mundo. El hombre es de abajo, es del mundo. Hay diferencia clara. Entonces, el problema es que si nosotros que nacimos de abajo y somos de abajo, ¿cómo podemos recibir el perdón de pecados y ser hijos de Dios para poder ir arriba? Eso es preocupación. El hombre de abajo, ¿cómo puede recibir el perdón de pecados e ir hacia arriba? Jesús vino para resolver ese problema, ¿verdad? Veamos un versículo muy famoso, San Juan, capítulo 8, versículo 32. Leamos junto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí habló de la libertad. Os hará libres. El hombre es siervo, por eso habló de la libertad. Si el hombre no fuera esclavo, no tendría por qué decir la libertad. Todos los hombres en Adán son esclavos del pecado, de la ley y de Satanás. Son esclavos. Como es esclavo, tiene que conocer la verdad para ser libre. Especialmente el núcleo es el problema del pecado. Si no resuelve el problema del pecado, jamás puede ser libre. Por eso en versículo 34, 35, leamos. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Ustedes son esclavos del pecado. El hombre nació con el carácter corrompido y mientras vive peca.
Por eso, mientras que tenga pecado, es siervo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El lugar donde mora eternamente es Jerusalén de arriba, el reino de los cielos. El siervo, si hace bien, el dueño le alaba y le ama un poco, y podría morar un poco más en la casa de su amo. Pero aunque mientras haga bien, si se equivoca uno o dos, o si comete algún error grande, ya será expulsado pronto. El siervo no puede morar para siempre, y lo importante es que el siervo no puede heredar la herencia de su amo. Pero el hijo sí queda para siempre. ¿Cómo podemos ir al cielo eterno, a Jerusalén de arriba? Debemos ser hijos. El hijo sí queda para siempre. Para que sea hijo, tiene que resolver el problema de sus pecados. Así puede ser hijo de Dios y ser libre. Así puede ir a Jerusalén de arriba, al reino de los cielos. Para solucionar este problema vino Jesús, el 36. Aquí está la respuesta, leamos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién libertare, dijo? Aquí el Hijo indica al unigénito Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, el unigénito de Dios, el Hijo de Dios Jesucristo vino y cargó todos nuestros pecados en la cruz. Y por todos los pecados, en lugar de nosotros, fue castigado. Derramó la sangre y pagó toda mi paga del pecado. Así resolvió el problema de mis pecados. Me ha libertado. También me ha libertado de la ley. Nosotros, por el pecado, bajo la ley, teníamos que ser juzgados. Pero ahora somos libres de la condenación de la ley. A su vez, fuimos libres de la potestad de Satanás. Cuando se soluciona el problema del pecado, se convierte en hijo, se libera y es libre. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando entra en Cristo, va a ser libre y nuevo. Ya es nueva criatura. Cuando recibimos la salvación, entramos en Cristo. Cristo es libre, es de arriba. Cuando yo me conecto con Jesucristo, mi problema de pecado se soluciona, soy libre y soy su hijo. En mí vino el Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Hijo. Así podemos llamar a Dios Abba Padre. En 1 Corintios 9:20, aunque yo no esté sujeto a la ley, Pablo recibió seguramente el perdón de pecado y es hijo de Dios, así es libre, por eso no estaba sujeto a la ley. No estar sujeto a la ley significa que ya fue libre, escapado del juicio de la ley. El hombre salvo fue libre del pecado, de la ley y de la potestad de Satanás. Veamos otro versículo, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. (23 al 25) leo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fuimos esclavos de la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Leamos junto. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Si vemos aquí, antes que viniese la fe, y en el 25, venida la fe. Y en medio está la fe que iba a ser revelada. Tenemos que arreglar bien. Antes que viniese la fe que iba a ser revelada, significa que Dios hizo creer, la fe que recibimos, la fe que Dios reveló. Hay tiempo cuando vino la fe. También hay venida la fe. Antes de la fe
Estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Fuimos esclavos de la ley y el papel de la ley ha sido nuestro ayo. Cuando estaba siendo escrita esta Biblia, el ayo significaba que en la época de Roma había un hombre de gran autoridad y le nació un hijo. Será un hijo muy precioso. Entonces, el ayo tiene que cuidarlo hasta que crezca este hijo durante un tiempo. Y cuando este niño crezca un poco, ya tiene que ir a la escuela para recibir la enseñanza. Va a un maestro. Y hasta que vaya a ese maestro, le guía el ayo. Entonces, el ayo era quien cuidaba al niño pequeño y guiaba hasta el maestro para que le enseñe. Y la ley es como tal. Nosotros, antes de recibir la salvación, estábamos bajo el pecado, bajo la ley. Y la ley, como el ayo, nos ha guiado a Cristo. Por la ley entendimos el pecado y que teníamos que ir al infierno siendo juzgados. O yo estando así, tengo que ir al infierno. La respuesta está en Dios, por eso tengo que regresar. Así nos arrepentimos y nos acercamos a Cristo. Y si recibimos la salvación, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa? Que ya no estamos bajo la ley. El salvo está libre de la condenación de la ley. Gálatas 4, al 6, leamos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso, si Dios en la historia de Israel dio la ley en el monte Sinaí y durante mucho tiempo hasta que venga Jesucristo los ha dejado bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús. Dios envió a su Hijo, especialmente nacido de mujer, o sea, nació como hombre y nacido bajo la ley. Jesús es sobre la ley y sobre todos, pero como hombre bajo la ley, especialmente como nosotros, hasta en la posición de sujetar a la ley, y por su vida cumplió toda la ley. Nosotros solamente causamos problemas, pero Jesús cumplió toda la ley. Es justo. Así nos redimió que estábamos bajo la esclavitud del pecado. La palabra redimir significa pagar por la paga y cambiar su posición. Por ejemplo, hay un esclavo. Si alguien le dice al amo suéltele, no le va a soltar, sino que si uno quiere libertarlo y darle libertad, tiene que pagar por su paga. Y si lo compra y rasga el documento de la esclavitud, ya se hace libre. Asimismo, a nosotros que éramos esclavos del pecado bajo la ley, nos pagó con la sangre de Jesús, solucionó todos nuestros pecados y cambió nuestra posición a ser hijo de Dios maravillosamente. Nos dio la posición del libre. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El que hace entender el perdón de pecado es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quien hizo entender entra en nuestro espíritu. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por eso ya nosotros tenemos posición de llamar a Dios Papá, Padre. Así, el hombre salvo es quien soluciona el problema de pecados. Fue hijo de Dios y libre. También es el que va a heredar el reino de los cielos y puede ir arriba. Entonces, indicando al rebaño de los hombres libres, se dice la iglesia. Esta iglesia es la reunión de los santos salvos. La iglesia también no estaba bajo todo.
ni en todos, sino sobre todos. Como nosotros estamos conectados con Jesús, quien es de arriba, cada uno de nosotros somos sobre todo, y la iglesia, que es grupo de los salvos, también es sobre todos. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22. 23. Leamos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a hablar juntos sobre todas las cosas a la iglesia. Gracias. Antes en San Juan 3 es sobre todos. Jesús, siendo sobre todos, entró en todos. Nosotros, por medio de Jesús, recibimos la redención y también pertenecemos al Señor. Por eso, los salvos, la iglesia sobre todas las cosas, nuestra posición se cambió, ya somos libres. Por eso, en esta alegoría de dos mujeres, dos hijos y dos Jerusalén, compara dos cosas, el pacto de la ley y el pacto de la gracia que salen en toda la Biblia. El hombre que quiere recibir la salvación y salir ante Dios por las obras de la ley, como debemos saber que Agar dio a luz a Ismael, pero nació de la sierva y hasta el fin es siervo. El que quiere ir ante Dios por las obras de la ley jamás puede salir de la esclavitud. Hasta el fin es ser esclavo. Por eso, el que confía en sus obras, ¿qué pasa? Si hace bien le parece que irá al cielo, y si hace mal parece que será expulsado. Siempre tiene el corazón del siervo. Es siervo. Pero el hombre que entró bajo la promesa de la gracia de Jesucristo, el que recibió la salvación por medio de Jesucristo, ya es el libre. Es hijo de Dios, a su vez, es heredero que puede heredar. Nosotros tenemos esta posición milagrosa por medio de Jesucristo. Por eso estamos muy agradecidos. Si pensamos un poco más sobre la ley y la gracia, primero, la ley es obligatoria, pero la gracia es voluntaria. Veamos San Juan capítulo 1. Versículo 17. Leamos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí fue dada, tiene obligación, vinieron voluntariamente. Antes dije, todos los hombres en Adán desde el nacimiento eran corrompidos y tenían naturaleza de pecado. Ya son siervos del pecado y van a recibir el juicio. Pero como el hombre no lo reconoce, Dios, para hacer entender el pecado y aclarar que tiene que recibir el juicio, dio adicionalmente la ley. Por eso la ley fue dada. Para los hombres que ya pecaron, fue dada obligatoriamente. Pero Jesucristo, como el hombre no puede solucionar este problema del pecado, en el hombre hay espíritu que es imagen de Dios, y como Dios ama realmente al hombre, no desea que ese hombre vaya al infierno, porque en sí para nosotros, si Dios nos dejara así, no podríamos decir nada. Dios es creador y el hombre es criatura, pero Dios no nos ha desamparado, sino nos envió al unigénito, cargando todos nuestros pecados en él, solucionó el problema de nuestros pecados y nos dio la posición del libre, del hijo y del heredero. Por eso la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, no pueden decir así. Claro que Dios tiene que hacer. No puede decir así.
Dios no tiene deber, sino que de verdad por la compasión de nosotros, por su amor verdadero lo hizo. Si usted piensa que Él debió hacer, no sentiría ninguna gracia. Pero si piensa que lo hizo por su amor, es gran gracia y le agradecería. Así que la ley es obligatoria y la gracia vino voluntariamente por amor a nosotros. También el pacto de la gracia fue dado primero que el pacto de la ley. Hermanos, la ley no fue dada primero sino la gracia. Veamos Gálatas capítulo 3. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto, pues digo, leamos junto, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entre los hombres también cuando hacen alguna promesa o pacto, no lo puede romper fácilmente. Pero si vemos la historia de Israel, Dios dio el pacto de la gracia a Abraham, a Isaac y a Jacob. En Génesis 12, llamando a Abraham, serás bendición. 12:3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es pacto de la gracia. ¿Cómo todas las familias de la tierra pueden ser salvas por medio de Abraham? Ser benditas. En la historia de Israel vino Cristo y por predicar el evangelio que cumplió Cristo, por creer en su gracia, por la fe recibe la bendición y la vida eterna. ¿Será bendición? Sí, primero Dios. Luego, en Génesis 26, a Isaac le dijo la misma palabra. En Génesis 28 y 35, a Jacob le repitió igual. En la historia de Israel, Dios dio la palabra del pacto de la gracia a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego Israel en la época de Jacob entró en Egipto. En Egipto vivió 430 años. Si vemos Éxodo 12, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová dicen. Y saliendo de Egipto, llegando al monte Sinai, recibieron de Dios la ley. Miremos el orden. Primero fue el pacto de la gracia que les dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la ley mucho después fue dada. Entonces piensen. Si el hombre no puede romper fácilmente un pacto o la promesa, y si Dios después de dar el pacto de la gracia y dio el pacto de la ley, ¿lo dio para quitar el pacto de la gracia? No, Dios no puede quitar el pacto que le dio. Entonces, ¿por qué dio el pacto de la ley? Para edificar y para hacer firme el pacto de la gracia dio el pacto de la ley, porque para que la verdad de la salvación sea clara, tiene que entender su pecado y saber que tiene que ser juzgado. Por eso, por dar la ley, hace entender el pecado y que va a ser condenado para que acepten a Cristo y que sea firme para aclarar el pacto de la gracia. Adicionalmente agregó el pacto de la ley. No debemos confundirnos. Y cuando hay pacto de la gracia y de la ley, los dos vinieron de Dios. Así que la ley tiene su posición y papel, asimismo la gracia. Por eso la ley y la gracia, las dos son gloriosas, porque vinieron de Dios. Pero entre ellas, ¿cuál es más gloriosa? Es la promesa de la gracia. En 2 Corintios 3, sé que están cansados y pueden que duerman, pero no les voy a decir nada porque sé que están cansados.
Segunda de Corintios 3, 6, leo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si vemos aquí, contrasta la ley con la gracia. Moisés recibió la ley y le dio al pueblo de Israel. Por eso puede llamar ministerio de la ley. El apóstol Pablo testifica que por la fe y por la gracia de Jesucristo recibe la salvación. Por eso podríamos llamar ministerio de la gracia. Están en contraste dos ministerios. El versículo 6. No de la letra, sino del Espíritu. Aquí de la letra se refiere a la letra. La ley de Moisés fue dada en la letra. Pero el Evangelio es lo que el Espíritu Santo nos hizo entender en nuestro corazón. Por eso, sino del Espíritu. Segundo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley que fue dada en letra mata al hombre. Si solamente existiera la ley hace entender el pecado y enseña que será juzgado. Por eso, si existiera solamente la ley, todos morirían. Todos serán juzgados. En este sentido, la ley mata. Hermanos, tiene que morir para vivir. Dios también primero mata, luego vivifica. Si no muere, no puede vivir. Por eso, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Evangelio vivifica el espíritu del hombre. Y tercero, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Los 10 mandamientos fueron escritos directamente por Dios en 2 tablas de piedras. Fue grabado en piedra, pero el Evangelio, por el Espíritu Santo, escribió en tablas de carne del corazón. Si vemos el versículo 3, sino con el Espíritu del Dios vivo. Leamos junto. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tablas de carne del corazón. La ley dio en las tablas de piedras y el Evangelio nos hizo entender en nuestro corazón. Y cuarto, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ministerio con letras. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El quinto, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de condenación. La ley mata como hace entender que tiene que recibir el juicio, por eso es el ministerio de condenación y el ministerio de justificación, predicar la justicia que cumplió Jesucristo. El sexto, porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. La ley también es gloriosa, pero por creer en la gracia que es mayor gloria, por la verdad que está en Jesucristo, la ley tiene que dejar su lugar glorioso. Y porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si personalmente vemos la ley, es necesaria hasta que seamos guiados a Cristo.
El hombre que entró en Cristo no está bajo la ley, por eso comparó lo que perece y con lo que permanece. Así por 7 contrastes está demostrando la ley y la gracia. La gracia es más gloriosa que la ley. Es evidente. Por eso, lo que nosotros creímos en esta gracia y predicarla es en realidad gracia maravillosa y el privilegio el que cualquiera no podría hacer. Nuestra predicación no es algo que cualquiera pueda hacer. Y también, a través de la ley y la gracia, nos amonesta la vida cristiana a nosotros. Pensemos en algunas cosas. Gálatas capítulo 4. (27 al 31) leo. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí tenemos que pensar algo. En realidad, los que están bajo la ley son más que los que están bajo la gracia. Son más o menos. Son mucho más. En realidad, todos los hombres en Adán que no recibieron la salvación son esclavos bajo la ley. Son mucho más y son más fuertes. Y como Ismael, el que estaba bajo la esclavitud de la ley, estaba persiguiendo a Isaac al libre, así también ahora, como son numerosos y fuertes, persiguen a los libres. En el pasado eran así y ahora también. Pero el que está bajo la gracia, el libre, tiene gran consuelo por 2 cosas. El versículo 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Sara recibió la promesa, pero durante mucho tiempo no ha podido concebir. Pero dijo: regocíjate, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aunque son numerosos y fuertes los que están bajo la esclavitud de la ley, ¿cuál es el carácter del que está bajo la gracia? Tiene esposo. Es importante que tenga marido. El esposo protege. El esposo ama a la esposa. El Señor es esposo y el salvo es su esposa. El Señor es esposo y la iglesia, que es el rebaño de salvo, es la esposa. Nosotros tenemos marido, llamado Cristo. Cristo es nuestro protector, nos guarda. Por eso, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así dijo en San Lucas 12. Como somos manada pequeña, podemos gozarnos. ¿Por qué? Porque nuestro protector está con nosotros. Y otra cosa es que nosotros somos herederos que vamos a heredar la herencia. En el 30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Sí, aquellos hombres que persisten hasta el fin, que por las obras de la ley pueden ir ante el Señor, y a pesar de que están bajo la ley no lo saben y viven, finalmente no podrán heredar con el rebaño de los libres que son hijos de Dios. Echa fuera. Será echado fuera y caído al infierno eterno. Nosotros tenemos esperanza segura de entrar al reino del cielo. ¿Habrá mayor cosa maravillosa que yo vaya al reino de los cielos siendo sacado del infierno? Con esto, aunque suframos tanto, tengamos muchas dificultades, tenemos recompensa suficiente. Por eso, aunque son muchos los esclavos del pecado bajo la ley y son potentes,
El salvo, por tener esposo y haber recibido la herencia, puede recibir gran consolación. Esto será nuestro motor al vivir. Y capítulo 5, 1. Leamos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para liberarnos nos dio la libertad. El hombre salvo fue liberado del pecado, luego de la ley y de la potestad de Satanás. Del juicio fue libre. Debemos estar firmes en esta verdad. No debemos estar confundidos por la enseñanza rara bajo la ley, la doctrina que tientan. Para hacernos libres dio la libertad. Estad pues firmes en la libertad. Deberíamos aclarar el problema de la fe doctrinalmente. No deberíamos ser tentados. ¿Esta palabra significa simplemente que debería estar firme el problema de la fe? No, sino que después de ser salvo, ya no viva jamás en medio de pecado. No estará incluida esta palabra. Alguien dice, tú recibes la salvación, tengo vida eterna, ya voy a pecar más. Es absurdo. El hombre que recibió la salvación, que realmente recibió la redención de sus pecados, jamás habla así tontería. El hombre que recibió la gracia, siente el pecado, tal vez por ser débil y le falta, puede que salga el pecado, pero por el pecado tiene conflicto en el corazón, porque el Señor por mí perdono mis pecados, y si yo caigo otra vez en medio de pecado, siento el dolor como que le estoy volviendo a crucificar al Señor, y me siento culpable y apenado. Esto es el carácter del que halló la gracia. Por eso, después de ser salvo, quiere obedecer a la palabra del Señor y vivir rectamente. Por estar bajo la gracia, ¿pecaría más? En ninguna manera. Veamos Romanos capítulo 6. 1, leamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hasta aquí. Vamos a hablar juntos. Yo leo la parte delante, ustedes díganme en ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No podemos. Estando bajo la gracia, ¿va a pecar? No. Romanos 6:15. Leamos junto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí también hagamos lo mismo. Yo leo la parte delante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Por qué no respondió? En ninguna manera. Entonces, ahora la vida que nos queda, ¿cómo tenemos que vivir? Debemos obedecer a la palabra de Dios y a su voluntad, como fuimos libres de la ley, pero estamos bajo la gracia y bajo Cristo, si somos siervos de Cristo. Así, siguiendo la palabra y la voluntad del Señor, debemos llevar los frutos de la obediencia, los frutos santos. En Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaseis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Debemos darle frutos santos, frutos que agradan al Señor, fruto bueno y de la vida eterna. Y volvamos a Gálatas 4.
Así el contenido total de Gálatas demuestra dos pactos de la ley y de la gracia. El que está bajo las obras de la ley es el siervo, y el que está bajo la gracia es el libre, que recibió la salvación por creer en Cristo Jesús. También es el Hijo de Dios y heredero. Así hablando el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí alguna denominación usando este versículo dice que una mujer específica de su denominación es Dios Madre. Como en la familia están el padre y la madre, dicen que hay Dios Padre y Dios Madre. Por eso dice Padre Dios y Madre Dios. ¿Esa palabra significaría eso? Jamás. Como les dije antes, en Efesios 1:22, sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es sobre todas las cosas. Así Él vino y resolvió el problema de nuestros pecados. Ya somos conectados con Jesús, recibimos el perdón de pecado, recibimos el Espíritu de su Hijo, ya somos libres e hijos de Dios. Este rebaño es la iglesia. La iglesia es la madre. Comparó la iglesia con la madre. Y en la Biblia hay muchas veces que comparan a las mujeres de la fe con la iglesia. Por ejemplo, Eva, la esposa de Adán, es modelo de la iglesia. Y Sara, esposa de Abraham, es modelo de la iglesia. Y también la esposa de Isaac, Rebeca, es modelo de la iglesia. Y mujer sulamita, esposa de Salomón, es ejemplo de la iglesia. Es modelo. Además de ellas, hay muchas mujeres de la fe que son modelo de la iglesia, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Comparo el grupo de los libres, la iglesia, con la madre. Y esto es para enfatizar la importancia de la iglesia y su papel. Para los hijos, la madre es especial y preciosa. Y la madre es absoluta para hijos. Cuando los hijos regresan de la escuela, al entrar en la casa, diciendo papá o diciendo madre entran. No entran buscando al papá, sino mamá. Cuando ocurre algún problema, más que buscar al padre, busca a la madre. La madre es una existencia absoluta para hijos. Voy a decirles sobre una encuesta. El vocabulario inglés más hermoso del mundo. Yo vi una enseñanza del Dr. Sugan Han. Hicieron una encuesta. ¿Cuál es el vocabulario más hermoso en inglés? Y la encuesta se realizó a 40,000 personas de 102 países de todo el mundo que no hablan inglés. La encuesta se realizó en 102 países y estuvo dirigida a 40,000 personas en países de habla no inglesa, por lo que fue bastante extensa. ¿Cuál era primero? En el corazón del hombre, la madre es una existencia muy especial, preciosa. El primero era madre. Y nos gustaría si el segundo fuera padre, pero el segundo fue pasión. Y el tercero fue smile, risa. El cuarto fue el amor. El padre no sale. Aunque del 5º al 10º no sale, no se asusten, hasta el 7º, 70 no está. No quiero menospreciar a los padres, porque también soy padre. Pero la gente piensa que la madre es tan especial, preciosa y absoluta. Así, la iglesia se está comparada con la madre. Da énfasis en la importancia de la iglesia. Habla cuán importante es la iglesia.
Agustín, quien vivió en el año 300 después de Cristo, parece que él recibió la salvación seguramente, y en la historia de la iglesia dio gran influencia. Y en su palabra expresó a Dios por Padre y a la iglesia por Madre. Y Calvino, quien vivió en el año 1600 después de Cristo, hizo reforma religiosa en Suiza y también es conocido por fundador de la iglesia presbiteriana. Es verdad que él enseñaba algunas cosas incorrectamente, pero seguro que él habría recibido la salvación. Y ese Calvino dijo, la iglesia es madre de los santos. Diciendo así, expresó que los santos tienen que servir a Dios por Padre y a la iglesia por Madre. O sea, el que sirve a Dios por Padre debería tratar preciosamente a la iglesia como madre. Hermanos, la iglesia es muy importante. Les pregunto, para ustedes que fueron salvos, ¿cuánto es importante la iglesia? Y la trata preciosamente en su corazón. Pregunta a sí mismo y responda. ¿Yo cómo estoy considerando la iglesia? ¿Yo cuánta importancia estoy dando a la iglesia? Tenemos que tratar la iglesia preciosamente. El hombre quien considera valiosamente la iglesia podría servir en la vida cristiana. Y la razón por la que compara la iglesia con la madre es que la madre tiene muchos papeles y en grande se pueden dividir en dos, el parto y la crianza. La madre hace el papel del parto. También otro es que la madre se preocupa por la crianza de sus hijos que dio a luz. O sea, da a luz y cría. ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es donde ayuda el nacimiento de cada uno y su crianza. Dios, después de la Torre de Babel, llamando a Abraham, el antepasado del pueblo de Israel, distinguió a Israel en la historia. Obviamente Israel es testigo de Dios. A su vez, por medio de la historia de Israel, Dios prometió que enviará a Jesucristo y preparaba el camino por donde venir Jesucristo. Y según la promesa vino Jesús en Israel. Cuando Jesús vino en la tierra de Israel, el pueblo de Israel con las manos de los romanos crucificaron a Jesucristo. Por eso en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no termina con esto. Dios es gobernante trascendente. Aunque el pueblo de Israel crucificaron a Jesús con la ayuda de los romanos, Jesús por medio de la cruz cumplió el evangelio, resolvió el problema del pecado. Y ese evangelio de la gracia que cumplió Jesús en la cruz se predica en todo el mundo. Y eso antes que sea predicado a todo el mundo, primero ¿a quién fue predicado? A los israelitas. Pero los israelitas hasta el fin rechazaron ese evangelio. Los judíos 2 veces rechazaron a Jesús. Primero, por crucificarlo, rechazaron. Y segundo, por rechazar el evangelio que cumplió por la cruz, totalmente rechazaron a Cristo. Ahora, nació el rebaño de los salvos por medio de Jesús. Y Dios encargó este evangelio a los israelitas o a la iglesia. A la iglesia. El evangelio que fue rechazado por los israelitas, Dios lo encargó al grupo de los salvos, de los libres, a los hijos de Dios, a la iglesia. Por eso en 1 de Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es casa de Dios que tiene la verdad especialmente. Es la casa que tiene evangelio. Dios a la iglesia encargó el evangelio que Jesucristo cumplió.
Entre los papeles de la iglesia, lo más importante es predicar el evangelio para que sea salvo. La iglesia ayuda el nacimiento de cada individuo para que pueda crecer como el Hijo de Dios y ser libre. Y si la iglesia menospreciara el trabajo de predicar el evangelio y ayudar para que cada persona pueda nacer como hijo de Dios y el libre, ya la iglesia no tendría valor. Ya esa iglesia no tendría por qué existir en este mundo. Hermanos, nosotros, aunque enfrentemos con cualquier hombre, primero deberíamos tener interés. Si esta persona ha nacido como hijo de Dios, si realmente ha sido libre del esclavo del pecado y de la ley y es el libre. D.L. Moody vino a Japón. Nos gustaría que venga a Corea también, pero no vino. Una vez fue a Japón y predicó. Ahí se reunieron 500 pastores. Al comenzar el sermón escribió 500 en la pizarra. Luego borró 2-0. Preguntó, ¿entre estos 500 pastores hay 5 renacidos? Así comenzó su sermón. Miren, no eran otros sino pastores. Reunidos 500 pastores. Ahí preguntó si están 5 que han renacido. En el corazón de D.L. Moody podemos ver que aunque se encontraba con cualquier persona, tenía interés en el renacimiento, si realmente ha sido libre o nacido como hijo de Dios. El papel de la iglesia es ayudar para que cada hombre pueda nacer como hijo de Dios. Como el papel de la madre es parto, la iglesia también tiene que encargarse bien de su papel. En San Lucas 11:52, veamos. Leamos junto. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Jesús, en su vida pública, hacia los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley conocían muy bien el Antiguo Testamento y la ley, pero habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis. Ahora también, ¿cuántos casos similares están sucediendo? La Biblia está cerrada con un cerrojo invisible, está bien cerrada. Si alguien con la llave no abre ese cerrojo, no puede entender. ¿Quién tiene esta llave? Cada uno de nosotros que fuimos salvos. Nosotros tenemos esta llave de la ciencia. Conocemos la respuesta, ¿cómo puede recibir la salvación? Muchos leen la Biblia, pero está con cerrojo y no conocen el contenido. Como nosotros entendimos primero, tenemos llave. Si no la abrimos, no pueden entender. Por eso en la Biblia, desde la iglesia primitiva, han estado predicando el Evangelio. En Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los santos mientras están reunidos aprenden la palabra y oran. El versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es iglesia normal donde ocurre continuamente la operación de la salvación. En San Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. San Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Iglesia, para predicar el evangelio, su papel es ayudar al parto. Después, si ha nacido, la iglesia tiene que encargarse de la crianza para que cada uno pueda crecer bien. La madre da la comida necesaria al hijo, luego le da ropa, se le enseña
para que crezca su carácter y cría para que sea un hombre excelente. Asimismo, la Iglesia provee la palabra de Dios a los santos que renacieron y los cría para que puedan crecer bien. Dios dio la palabra por el alimento espiritual del hombre. Por eso, para la crianza de la Iglesia, lo más importante es predicar la palabra. En San Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para la carne es necesario el pan, pero nuestro alimento espiritual es la palabra. La vida que se enseña de la palabra y obedece a la palabra agrada a Dios, y por llevar frutos buenos glorificará a Dios. En 1 de Pedro 2:2, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Como para el niño lo más necesario es la leche, para la Iglesia que es el cuerpo de Dios lo más necesario es la palabra. En el Apocalipsis 2:3, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo por medio de la Iglesia provee la palabra. Por eso, la Iglesia, al recibir la palabra, ya la fe de los salvos crece. Y el carácter de la madre, lo más importante que será, más que otros, es el amor. El carácter más importante de la madre es el amor. En este mundo, menos Dios y entre todas las cosas de los hombres, el que se parece más al amor de Dios sería la madre. La madre incondicionalmente ama a sus hijos. El carácter de la madre es amor. Ahora, ¿por qué comparo la Iglesia con la madre? La Iglesia es el grupo de los hombres que recibieron el amor de Dios. En la Iglesia son necesarios la justicia y el orden, pero más importante que esto es el amor. El hombre que recibió el amor de Dios, con amor tiene comunión. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En otras palabras, la Iglesia es el amor. Sin amor nada sirve, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si de verdad yo recibí la salvación, personalmente tengo que mostrar el amor. En la Iglesia se muestra el amor de Dios y se opera por su amor. La Iglesia es amor. Veamos Gálatas. Gálatas 5 y 6, leamos, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí sale la fe, la esperanza y el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí también dice, sino la fe que obra por el amor. El hombre salvo tiene la fe segura. Y como la palabra aguardamos la esperanza. El salvo tiene esperanza segura. Y en la vida actual, sino la fe que obra por el amor. Es el amor. La Iglesia es amor. Al pensar en la Iglesia, primero debería pensar en el amor. Por eso sobre el amor, en 1 Corintios 13, hablo detalladamente, y si vemos 2 de Pedro capítulo 1, sale la casa de 7 pisos que comienza con la fe y termina con el amor. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
Añadid a vuestra fe virtud. Y en el último piso, al afecto fraternal, amor. La iglesia está comparada con la madre. Nosotros, estando en la iglesia, podemos pensar cómo debemos actuar, porque la iglesia es madre y es el amor. ¿Y cómo debo ser con esta iglesia donde se encarga del nacimiento y de la crianza y también del amor? Yo tengo que ser conectado. Lo importante es que tengo que ser conectado. Si no se conecta, no sirve. Será solamente un conocimiento. ¿Qué significa ser conectado con la iglesia? Primero, yo tengo que asistir a la iglesia regularmente. Venir los miércoles, domingos, donde hay palabra voy. A la reunión de madres, de distrito y de jóvenes. Cuando asisto regularmente, podríamos decir que permanezco. Segundo, cuando permanece en la iglesia y vive según la enseñanza que se provee por la iglesia, podríamos decir que permanecemos en la iglesia. Diciendo que permanece en la iglesia, estando el cuerpo ahí, pero si no vive según la enseñanza, no podría decir que mora en la iglesia. También morar en la iglesia es unirse con los santos de la iglesia. La unión significa compartir el mismo destino, es vivir juntos y morir juntos. Es reunir el corazón para la operación del evangelio. También deberíamos esperar que la iglesia prospere. Como la iglesia existe, yo pude ser conectado con la iglesia, escuchar la palabra y recibir la salvación. Como existe la iglesia, yo puedo recomendar a mis hijos. Como existe la iglesia, mi fe va creciendo. Como existe la iglesia, yo puedo vivir gozándome y predicar. Deberíamos orar y esperar para que esta iglesia prospere. Así deberíamos tener deseo en nuestro corazón. La iglesia, la cual es madre de todos nosotros. La iglesia se compara con la madre. Así podremos considerar qué debemos morar en la iglesia y cómo debemos vivir. Oremos juntos. Dios, quien nos salvó, te damos gracias. Hoy pensamos sobre la diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia que Dios dio en la Biblia. Y hemos confirmado el problema de nuestra salvación. Por eso te damos gracias. También ayúdanos para que, como por la inspiración del Espíritu Santo, el Señor comparó la iglesia con la madre, nosotros podamos morar en la iglesia y considerar más la importancia de la iglesia y su papel. Así haznos conocer cómo debemos vivir en la vida que nos queda. Y también guíanos para que realmente recibamos la salvación y morar en la iglesia llevando buenos frutos. La quinta conferencia está en progreso. Hasta la séptima ayuda para que muchas almas puedan ser salvas y muestra tu operación. En el nombre del Señor Jesús que nos salvó, hemos orado. Amén.